Buenos días, ¿cómo están todos? Amén, buen día. Hoy es miércoles 28 de diciembre. Amén, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Continuamos con nuestro devocional de Salmos, Salmo 60. Hoy entramos en el Salmo 60 y dice así el título: Plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo, al músico principal sobre lirios, testimonio, Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12.000 de Edom en el valle de la Sal. Este salmo entonces fue escrito cuando David dice luchó o tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y cuando volvió Joab y destrozó a 12.000 de Edom en el valle de Sal. Amén. Dice entonces el Salmo 60: Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Amén. Este salmo, el Salmo 60, fue escrito en una de las batallas que el salmista o el rey David perdió, una guerra contra sus enemigos. Y él decía entonces: Señor, el salmista sabía que toda batalla en el Señor que él peleaba, Dios siempre le da la victoria. Entonces, toda guerra, no importa el tamaño del enemigo, no importa el ejército, si nosotros vemos en la Biblia, a veces, por ejemplo, Gedeón luchando con 300 hombres, venciendo a miles. Vemos Jonathan, él y su escudero, venciendo a muchos hombres. Entonces, no importa el número del ejército en la Biblia, pero cuando Dios iba con el pueblo de Israel, cuando la batalla era de Dios, ellos siempre vencían. Entonces, cuando el ejército de Israel, el ejército de Dios, era vencido por el enemigo, era porque había algún problema. O había pecado en medio del pueblo de Israel, o no habían oído la voz de Dios, no habían seguido la voz de Dios, y por causa de eso Dios no los había mandado, ¿verdad? Era una guerra que Dios, habían hecho algo que Dios no le había mandado. Entonces, normalmente cuando el pueblo de Israel desobedecía a Dios o hacía algo fuera de la voluntad de Dios, ellos eran entregados en las manos de los enemigos. Y aquí en este salmo que escribe el Salmo 60, que escribe el salmista, ellos habían sido derrotados por sus enemigos. Y el salmista le dice: Señor, ¿por qué nos has desechado? ¿Por qué nos quebrantaste? Dice, te has airado, o sea, la ira de Dios estaba contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían sido derrotados. Él entendía que por causa de la derrota de ellos, que eso era la ira de Dios, en algo ellos habían fallado a Dios. Y ahí él continúa diciéndole: Señor, vuélvete a nosotros. Porque el salmista entendía que aunque ellos hubiesen fallado, y aunque Dios lo hubiese reprobado, o los hubiese abandonado, o los hubiese dejado a la suerte contra los enemigos, él entendía que la manera de revertir esa situación era clamando a Dios. Y él decía, esto es una exclamación aquí: Señor, vuélvete a nosotros, o sea, ten misericordia de nosotros, como leímos en el Salmo 59, donde él le decía al Señor: Señor, tú eres mi Dios, el Dios de mi misericordia. Entonces aquí él entendía
que la única manera de revertir cualquier derrota en su vida era clamando al Señor, buscando del Señor, porque su confianza estaba en Dios. Y si hiciste temblar la tierra, te has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino del aturdimiento. Entonces el salmista aquí vuelve a clamar al Señor y le dice: Señor, en tu ira, o sea, por causa de la derrota, por causa de ellos haber sido vencidos por sus enemigos, en tu ira hiciste temblar la tierra y la has hendido, o sea, has quebrado la tierra. Sana sus roturas porque titubea. O sea, nos sentimos realmente en este momento, a través de esa derrota, sentimos como que la tierra se abrió. Sentimos como que pasó, no sé, un temblor de tierra, cuando pasa un temblor de tierra y la tierra se rasga, se abre. Así sentía el salmista. Y se has hecho ver a tu pueblo cosas duras. O sea, esta situación que el pueblo estaba pasando es difícil, ver esa derrota. Y se nos hiciste beber vino del aturdimiento. O sea, nos hiciste beber vino del aturdimiento. Estaban aturdidos con toda esa situación. ¿Por qué se nos hiciste beber? Porque sabemos que cuando la persona bebe, ¿verdad? Cuando la persona se embriaga, el piso de la persona se mueve. Yo no sé cuánto alguna vez se han embriagado, pero una de las sensaciones que una persona ebria siente es como que la tierra se mueve, es como que el piso está en constante movimiento, y normalmente cuando la persona está embriagada, ¿qué es lo que sucede? Ella cae, ¿verdad? Es la misma aquel juego que hacíamos cuando niños, tal vez, de marearnos. Todo niño hace ese juego de girar en el lugar hasta marearse, después sale tambaleándose y se cae o se tiene que agarrar contra algo. Bueno, esa era la sensación del salmista aquí en este salmo. Señor, has hecho temblar la tierra. Nos sentimos como que fuimos, nos hiciste beber el vino del aturdimiento. Estamos aturdidos, o sea, estamos impresionados, estamos sin palabras. No sabemos qué decir, no tenemos una respuesta. Nos sentimos, nos sentimos conmovidos con toda esa situación. Sentimos como que el piso se nos movió, como que el piso se mueve delante de nosotros por causa de esa situación. Y como decía aquel, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo desobedeció a Dios. El pueblo falló a Dios y por causa de eso ellos estaban sintiéndose conmovidos. Sentían como que estaban sin piso, sin lugar, sin firmeza. Y aquí él dice, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad. Aún en medio de esa situación, aunque hayamos fallado, aunque hayamos desobedecido, aunque nos hayas entregado en las manos de nuestros enemigos, el salmista dice, le has dado bandera a los que temen. Has dado a los que temen bandera que alcen por causa de la verdad. O sea, el pueblo falló, el pueblo había desobedecido a Dios, ¿verdad? Había salido de la verdad y por causa de eso perdieron la batalla contra sus enemigos. Pero el salmista decía, Señor, yo sé que tú eres la bandera de aquellos que temen. O sea, si nosotros hubiésemos hecho las cosas bien, si nosotros hubiésemos prestado atención, oído tu voz, si nosotros te hubiéramos seguido a ti, si hubiéramos tenido temor a ti, tú serías nuestra bandera, ¿verdad? Uno de los nombres del Señor que fue colocado allí por Moisés fue Jehová Nisi, que quiere decir el Señor es nuestro estandarte
o el Señor es nuestra bandera. En cierta ocasión estaba Moisés enfrentando y el pueblo de Israel enfrentando a sus enemigos, y le hablece que los brazos de Moisés se cansaron. Y allí entre Josué y otro allí de los hombres de Dios que estaban con él, levantaban sus brazos, y cuando sus brazos eran levantados, ellos comenzaban a ganar la batalla. Pero cuando los brazos de Moisés se cansaban y se bajaban, ellos comenzaban a ser derrotados. Los enemigos prevalecían sobre ellos. Y ahí entonces al final ellos ganan la batalla y Moisés dice, el Señor es nuestra bandera. Porque había una costumbre o un hábito de toda batalla, todo ejército cuando salía a la batalla, ¿verdad? Cuando ellos ganaban la batalla, ellos levantaban una bandera en señal de victoria. Y ellos traían entonces delante de ellos, celebrando la victoria, la bandera de su victoria. Traían el estandarte de la victoria. Y aquí entonces el salmista dice, Señor, tú has dado a los que te temen bandera para que alcen por causa de la verdad. O sea, tú eres nuestra victoria, tú eres Jehová Nisi, nuestro estandarte. Tú eres Jehová Nisi, nuestra bandera. O sea, tú eres aquel que alza bandera a través de la verdad, declarando la victoria. O sea, el salmista dice, Señor, en tu verdad está la victoria. Cuando declaramos tu verdad, cuando creemos en tu verdad, tú nos das victoria. Perdimos, fuimos vencidos, pero fuimos vencidos porque faltamos en la verdad. Fuimos vencidos porque salimos de la verdad. Y nosotros sabemos que hoy en nuestros días esa verdad tiene nombre. Esa verdad es Cristo. ¿Verdad? El Señor dice, el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nuestra verdad es Cristo. Y cuando nosotros salimos de la verdad, o sea, cuando salimos de Cristo, nos apartamos de Cristo, corremos riesgo de ser derrotados por nuestros enemigos. Corremos el riesgo de ser derrotados, ¿verdad? Contra todo problema, contra toda situación que se levanta contra nosotros. Nosotros vemos allí Pedro, en cierta ocasión Jesús los manda subirse a la barca y cruzar al otro lado. De repente se levanta una tempestad y Jesús viene caminando en medio de esa tempestad. Los discípulos se asustan y dicen, un fantasma. Pero Jesús dice, no teman, yo soy. O sea, no tienen por qué tener miedo, soy yo el que viene aquí, andando sobre las aguas. Y Pedro le dice, pero Señor, si eres tú, mándame que yo también ande sobre las aguas. Y Jesús le dice, Pedro, ven de donde yo estoy. Tú puedes andar sobre las aguas, tú puedes andar sobre la tempestad. También ve, Pedro, ven. Y Pedro entonces se sale de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, comienza a andar sobre las aguas. Y cuando él comienza a andar sobre las aguas, ¿qué es lo que sucede? Pedro saca su mirada de Cristo y la coloca allí en la tempestad, en los vientos, en las crisis, en los problemas, y comienza a hundirse. Y ahí él clama al Señor y el Señor lo toma del brazo y lo levanta y lo coloca en la barca, ¿verdad? Y le dice, el Señor le dice a los hombres, ¿por qué dudaron hombres de poca fe? Le dice allí a sus discípulos. O sea, Pedro había quitado sus ojos de la verdad. Pedro había por un momento se enfocó en los problemas, en las crisis, en la tormenta, en la tempestad. O sea, él colocó sus ojos en la realidad. Muchas veces nosotros quitamos los ojos de la verdad que es Cristo y lo colocamos en la realidad. Hay gente que dice, no, pero yo no puedo ser hipócrita. La realidad es esta. Este problema que estoy enfrentando, esta situación, la realidad es esta, es esto lo que está sucediendo, es esto lo que pasa. Pero ¿qué es lo que sucede? La realidad es una, claro, pero muchas veces la verdad
es totalmente contrario a lo que nosotros vemos, a lo que tocamos, a lo que sentimos, a lo que estamos pasando en ese momento. La realidad es lo que la situación dice en ese momento, pero la verdad es lo que la palabra de Dios dice que va a suceder, es lo que la palabra de Dios dice que es, no es lo que sentimos, lo que estamos viviendo, sino lo que la palabra de Dios dice. Por eso entonces el salmista dice, Señor, aquellos que temen le has dado bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Y aquí el salmista usa una palabra también de amor. Él dice, para que sean libres tus amados. O sea, para que sean libres. Él no dice para que sean libres tu pueblo, para que sea libre tu ejército. Él dice para que sean libres tus amados. O sea, porque tú los amas. A pesar de la situación, a pesar de la derrota, a pesar que nos sintamos desamparados y que sintamos que la tierra tiembla, que nos sintamos que estamos sin suelo, sin piso, que estamos tambaleando, aún que estemos aturdidos con esa situación, somos tus amados, somos amados de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hace toda la diferencia. Aunque estemos pasando por crisis, por momentos difíciles, cuando nosotros entendemos que somos amados por Dios, que Él nos ama independientemente de lo que podamos estar atravesando, ¿verdad? Cuando entendemos que somos amados, nuestra posición cambia delante de Dios. Nuestra confianza, nuestra fe aumenta para creer que Dios está en el control y que Dios va a revertir cualquier situación que estemos atravesando. Continúa diciendo, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. El Señor cita aquí, o David mejor dicho, cita las palabras que Dios estaba diciendo. El salmista comienza a profetizar, comienza a ser voz de Dios, comienza a decir lo que Dios estaba diciendo en aquel momento. Y dice Dios desde su santuario, o sea, Dios desde el cielo, a pesar, recuerda que estamos hablando de la situación, el contexto, era un contexto de derrota, un contexto donde los enemigos habían vencido al pueblo de Israel, habían vencido el ejército de Jehová de los ejércitos. Y aún en medio de toda esa situación, Dios dice, yo me alegraré. Me alegraré, ¿por qué? Porque yo voy a revertir esa situación. Dice, Dios dice de su santuario, yo me alegraré. Yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. O sea, voy a entregar los enemigos en las manos de mi pueblo. Mío es Galaad y mío Manasés. Dios hablando de las tribus de Israel. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Entonces, Dios habla de los enemigos, habla de las tribus de Israel, de alguna de las tribus de Israel, haciendo mención que ustedes son mi nación, ustedes son mi pueblo. Por eso es que yo me voy a alegrar cuando mi pueblo venza a sus enemigos, cuando yo entregue en sus manos a sus enemigos. Y él dice, Moab, vasija para lavarme. Mío es Galaad y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. O sea,
voy a usar a Moab, a los moabitas, que era uno de los ejércitos enemigos del pueblo de Israel, uno de los mayores enemigos, ¿verdad? Que fueron usados muchas veces para derrotar al pueblo de Israel. Y si ellos serán una vasija para lavarme, o sea, los voy a usar como esclavos, ellos serán mis esclavos, ellos serán sus esclavos, ¿verdad? La vasija para lavarse normalmente era la vasija que se usaba para lavar los pies y las manos, ¿verdad? De alguien, de un extranjero, de una visita cuando llegaba en su casa en las épocas bíblicas. ¿Por qué? Porque las personas llegaban con los pies sucios de tierra y sucios de barro, del estiércol de los animales por causa de los caminos que ellos andaban, y como andaban de sandalia, los pies de ellos quedaban sucios. Cuando ellos llegaban a la casa de alguien y los recibían, ¿verdad? Aquel anfitrión, el que los recibía, tomaba una vasija con agua y lavaba sus pies, ¿verdad? Normalmente eran los esclavos que hacían eso. Y Dios dice aquí a través del salmista, Moab será quien le lave los pies a ustedes. Yo voy a usar Moab para que lave mis pies, para que sea mi esclavo. Y si me regocijaré sobre Filistea, sobre los filisteos me regocijaré. Y continúa diciendo, ¿quién me llevará? Y aquí el salmista volviendo nuevamente a hacer una declaración de su parte. Él dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos hables, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorros contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios, y aquí vienen unas palabras poderosas, en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos, Él pisará nuestros enemigos. Entonces el salmista aquí decía, ¿quién me va a llevar hasta el valle de Edom? O sea, ¿quién me va a llevar a vencer mis enemigos? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? O sea, ¿quién va a colocar nuestros enemigos en nuestras manos? ¿Quién nos va a dar victoria? ¿Quién nos dará la conquista? Edom era uno de los mayores ejércitos, los edomitas, Edom, ¿verdad? Era uno de los ejércitos más poderosos que habían luchado contra el pueblo de Israel. Y el salmista miraba para Edom y él decía, no los podemos vencer, son fuertes, son poderosos. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer a Edom? ¿Cómo nosotros con nuestra fuerza vamos a vencer a nuestros enemigos? ¿Cómo? ¿Quién me va a llevar hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? O sea, eres tú, Dios. Dios nos va a dar la conquista. Dios nos va a dar la victoria. Aunque Él nos había desechado, aunque Él nos había desamparado, Él nos va a dar la conquista. Y Él dice, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? El salmista dice, nuestro ejército salió a pelear y fue vencido porque Dios no fue con ellos. Dios no estaba con nosotros. Dios nos había desechado, nos había desamparado. Pero ese mismo Dios que nos desechó y nos desamparó cuando nosotros fuimos a la guerra sin buscar una dirección de Él, sin oír la voz de Él, ese mismo Dios es el que nos va a dar la victoria. Él dice, eres tú, Señor, en ti confiamos, porque nuestros enemigos son demasiado poderosos para vencerlos, pero en ti los vamos a vencer. Si usas una frase que nosotros acostumbramos usar hoy en día como cristianos es, lo voy a vencer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús todos mis enemigos ya están vencidos porque Dios está conmigo.
Dios va delante mío y Él ya me dio la victoria. Es eso que el salmista estaba declarando en este momento. Y él dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Verdad? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas personas toman mal ese pasaje y dicen, no, eso quiere decir que yo no puedo confiar en ningún hombre. No es eso lo que la Biblia dice. Nosotros podemos confiar en los hombres, porque si no confiamos en nadie, ¿cómo vamos a andar con alguien? Si usted no consigue confiar en ninguna persona, ¿cómo usted va a caminar con una persona si no confía? Confiamos, aunque las personas nos fallen, ¿verdad? Aunque las personas a veces nos defraudan, aún así nosotros decidimos creer en las personas. Porque si no confiamos en las personas, ¿en quién vamos a confiar? Confiamos, no es eso lo que la Biblia dice cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, es lo que se aplica aquí en este pasaje de lo que está hablando el salmista David. Maldito el hombre que confía en el hombre para su salvación. Y cuando hablamos de salvación, no es salvación del infierno solamente, salvación de los problemas, salvación de las deudas, salvación de las enfermedades, salvación de las crisis, salvación de las circunstancias, ¿verdad? Maldito el hombre que espera que sus problemas serán resueltos por causa de un hombre. Maldito aquel hombre que piensa que va a venir un hombre con una varita mágica y va a resolver todos sus problemas. Cuando nosotros quitamos nuestra confianza de Dios y la colocamos en el hombre, fallamos, ¿verdad? Y es eso lo que la Biblia dice, maldito aquel que quita la confianza de Dios y la coloca en los hombres, que cree y espera que la solución de sus problemas vengan a través de los hombres y no confía en que Dios está, que Dios va a resolver. ¿Verdad? Y no quita eso que Dios pueda usar hombres. La mayoría de las veces Dios va a usar hombres para ayudarlo a vencer sus problemas o a salir de sus problemas. Pero el que está en el control de todo eso es Dios. Por eso es que el salmista dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Si tú no peleas con nosotros, podemos tener el ejército más poderoso de la tierra, pero si Dios no está con nosotros, ese ejército es vano. Vemos el ejemplo de Saúl. Saúl, cuando formó su ejército, lo formó con los hombres más fuertes de Israel. Eran los hombres, los mayores y mejores guerreros, los hombres más fuertes de Israel, hacían parte del ejército de Saúl. Cuando Saúl, que apunta para la carne, para lo natural, salió a buscar hombres para formar parte de su ejército, él fue natural y buscó los hombres más fuertes, los mejores, para ser parte de su ejército. Pero cuando vino el gigante Goliat a enfrentar, a desafiar el ejército del Dios vivo, esos hombres que eran los más valientes, los más fuertes, la Biblia dice que temblaban de miedo y se acobardaron delante del gigante. Pero un muchacho, joven, adolescente, cuando escuchó a aquel gigante blasfemar, hablar contra el ejército del Dios vivo, la Biblia dice que él lo enfrentó, lo venció y lo derrotó porque Dios estaba con él, porque él confiaba en Dios. Y ese mismo muchacho se volvió un rey y escribió este Salmo 60 que nosotros estamos meditando, ¿verdad? Y él dice la Biblia que le trajeron 400 hombres en la cueva donde él estaba escondido de Adulam, cuando estaba huyendo del rey Saúl, y él agarró a aquellos 400 hombres que eran afligidos de alma, afligidos de espíritu, endeudados, hombres que eran desechados por la sociedad, e hizo de aquellos 400 hombres los valientes de David. Hizo de aquellos hombres que entraron en la historia como hombres valientes que hicieron hazañas, que hicieron proezas. ¿Por qué? Porque esos hombres no fueron naturales,
delante de las circunstancias. Esos hombres confiaron en Dios y, como decía el salmista aquí en el último versículo, en Dios haremos proezas y Él pisará o hollará a nuestros enemigos. Entonces aquellos hombres, los valientes de David, hicieron proezas. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios. Hoy, ¿verdad? Si nuestra confianza está en Dios, nosotros haremos proezas también. Cuando colocamos nuestra confianza en Dios, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Cuando nuestra confianza está en Él, cuando quitamos la confianza en los hombres y la colocamos en el Dios Todopoderoso. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, que el Señor te guarde, te libre. Si estás enfrentando alguna crisis, algún problema, alguna situación difícil, confía en Dios, que Él va a hacer. Amén. Que el Señor te bendiga. Quiero orar por ti, Padre. En el nombre de Jesús quiero orar por la vida de cada uno de tus hijos en esta mañana. Tal vez en este momento hay alguno que se sienta, Señor, como se sentía David en este momento, aturdido por causa de las circunstancias, embriagado por causa de los problemas, las necesidades, las dificultades, y siente como que el piso se tambalea, siente como que no tiene firmeza, como que está inestable, como que no tiene dónde agarrarse. Pero en este momento, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tú irás al encuentro, tú irás a socorro, tú irás al auxilio, Señor, de aquellos que claman a ti. Por eso en esta mañana clama al Señor, busque por Él, llámelo, invoque su nombre y el Señor se va a manifestar y en Él haremos proeza, en Él usted verá la gloria de Dios manifestándose en su vida, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió, Él va a hacer en nuestras vidas. Por eso en el nombre de Jesús coloque su problema en las manos del Señor y Él va a hacer. Confíe en Él, que en Él va a hacer todo. Él está en el control. Él no nos desamparó. Él es nuestro estandarte. Él es nuestra bandera. Amén. Que el Señor te bendiga. Tengas un día bendecido. Que tengas un día abundante del favor y la gracia del Señor. Que el Señor guarde tu entrada, tu salida. Que el Señor bendiga tu casa, tu hogar, tu familia. Y todo lo que haga en este día sea próspero, sea bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que tengas un día en victoria. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. Que pasen bien. Nos vemos.